¿Sí lo entendieron? Abran sus Biblias en el libro de Efesios capítulo 2. Quiero hablarles en esta ocasión sobre el tema ahora que eres cristiano. Efesios capítulo 2, versículo 1. Sígueme solamente con su vista en silencio. Dice la Escritura: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora que eres cristiano, gracias a Dios hubo un tiempo en el cual nos sacó de las tinieblas de este mundo. Nos rescató de un destino de condenación seguro y nos puso en el amado, en su Hijo Jesucristo. Y ahora somos cristianos. Ahora que eres cristiano, vamos a hablar sobre este tema. Vamos a orar. Señor, gracias por los momentos de este día que nos ha dado tan particulares, tan especiales, momentos en los cuales podemos dejar de pensar en todo lo que nos afane de la vida cotidiana, meditar en el mensaje de un canto, ser conmovidos por la música, pensar en los testimonios, haber meditado su palabra en este día, estar en la compañía de los santos. Gracias por la bendición de tener tu palabra completa en nuestras manos en esta ocasión. Señor, glorifíquete a través de la siguiente predicación. Ayúdame a ser justo con tu palabra. Ayúdame a ser un siervo para tu gloria. Ayuda a tu pueblo a escuchar atentamente y los nuevos, Señor, también considerar su necesidad. Habla, Señor. Te lo pido en Cristo. Amén. Les pido un poco de paciencia en esta ocasión. Quiero utilizar mi propio testimonio como base de la predicación de esta mañana. El mes era octubre, el año 1987. Yo era un hombre inconverso, un hombre mundano.
un hombre como muchos, con pasiones carnales. También, como muchos, tenía necesidades. No sabía cómo satisfacer mis necesidades. No me refiero a lo económico, en esto tenía abundancia. Me refiero al sentir de ser vacío, de estar vacío, de no tener un propósito que valía la pena por lo cual vivir. Ese momento de mi vida era el momento más próspero, hablando humanamente. Yo era propietario de 2 casas diferentes, uno en el estado de Oregon, otro en el estado de California. Tenía 2 carros, uno de ellos era un Mercedes-Benz, el otro un Lincoln Continental. Tenía 2 motos, ambos Harley Davidson. Los demás no son motos. Tenía dinero en el banco, tenía inversiones en teléfonos en México. Tenía 2 trabajos. Mi trabajo de pintor ganaba no menos de $1,000 por semana. Mi trabajo en bienes raíces, en aquel año creo que gané como unos $15,000. Acabo de terminar de escribir y estaba a punto de publicar un libro. 2 patentes. Tengo 2 invenciones. Los 2 patentes logré. No es fácil lograr tener un patente. Inventar es una cosa, obtener patente es otra cosa. Tengo 2. Llevé mi libro a un lugar para ofrecerlo al dueño de ese lugar, de ese local, a ver si me ponía en venta mi libro ya una vez publicado. Él vio mi libro, consideró las ventajas de tenerlo ahí en su tienda y me contestó, sí, quiero poner su libro aquí en venta cuando ya está ya publicado. Tenía unas muestras, pero le faltaba todavía la imprenta y me dijo, sí, Roberto, quiero poner su libro aquí en venta. Yo estaba contento. Pero antes de retirarme del negocio, me hizo una pregunta y me dijo así, Roberto, ¿conoces tú al Señor? Cuando yo entré a ese negocio, vi el símbolo del pez arriba de su puerta y yo lo identifiqué como de un cristiano. Ustedes también han visto el símbolo del pez, ¿verdad? Y entrando, recuerdo pensando, híjole, espero que no sea este hombre un religioso fanático como mi padre. Porque mi padre era cristiano. En realidad, ya que soy yo un fanático, me doy cuenta que mi padre no era fanático. Pero sí era un cristiano. Pero yo entré pensando, ojalá que no sea este hombre un religioso fanático, pero resultó que sí lo era. Y antes de irme me dijo, Roberto, ¿conoces tú al Señor? Y pensé en ese momento, ¿cómo? ¿Qué me está preguntando si yo conozco al Señor? Y le contesté, según yo, prudentemente, para no echar a perder la relación, más el cliente. Yo quería poner mi libro en venta en su tienda. Y le dije, bueno, yo no lo conozco personalmente, pero sí creo en Dios. Y él rápido me contestó, yo sí lo conozco personalmente. Y ahora dentro de mí dije, ahora sí sé que es hombre fanático. Y le dije todavía, ¿cómo es que lo conoces personalmente? Y me dijo, permíteme mostrarle. Sacó su Biblia de su escritorio, lo puso allá. Y sacó 2 folletos, muy parecidos a los folletos que nosotros tenemos. Era un folleto titulado Las 4 leyes espirituales. Me dio un folleto y tomó otro folleto y comenzó a leer uno por uno. Me mostró con ese folleto, con la palabra de Dios, los versículos eran de la Biblia y tenía la Biblia ahí. Pero yo no dudé en creer lo que estaba leyendo, que era la palabra de Dios. Creo que el Espíritu Santo estaba trayendo convicción. Indudablemente, eso es lo que estaba pasando. Y me mostró que yo era un pecador y eso no tenía que mostrarme. Eso yo lo sabía ya.
Y tú también lo sabes. Pero después me mostró que el destino eterno de todos los pecadores es el mismo y es la condenación eterna. Por cuanto todos pecaron y están, no dice estarán, están ya destituidos de la gloria de Dios, lejos, apartados de Dios, destinados a una condenación eterna. Y entonces creo que por primera vez en mi vida creí o acepté o me di cuenta o lo palpé que yo iba a morir y por mi pecado yo iba a ir a la condenación eterna. Enseguida me mostró que Cristo, siendo Emmanuel, Dios con nosotros, el mismo Hijo de Dios, vino y tomó mi lugar. Cristo fue a la cruz en Calvario y fue clavado y Él fue crucificado en mi lugar. La paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Y Cristo vino y murió en mi lugar para pagar por mi pecado. El inocente por el culpable. Y ahí el Espíritu Santo comenzó a hacer algo en mí. ¿Cómo que Él vino a morir por mí? Yo sabía que había venido, yo creía que Cristo vino al mundo, pues yo crecí en una iglesia católica, esto me enseñaron. Pero no se había llegado a mi corazón la realidad de que Él había muerto por mí. Por mí Él fue crucificado, para pagar por mí. Él ofreció a sí mismo por mí. Qué amor tan grande. Y después me mostró que dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Estaba creyendo y ahora bajo convicción, ya en lágrimas. Yo quería ya aceptar a Cristo, yo quería entregarle mi corazón. Y aquel hermano, el hermano Dan Fox, me dijo, si quieres orar y recibir a Cristo como tu Salvador, yo te ayudo, ayúdame. Y él oró, yo repetí la oración, pero eran las palabras de mi corazón. Y ese día yo acepté a Cristo. Cuando levanté mi cabeza, su escritorio tenía un montón de lágrimas y ya había llorado mucho, incontrolable, como un niño, pero yo ya era grande. Tú no llores de grande, ¿verdad? Porque eres una piedra. Pero yo era gelatina ese día. Dios quebrantó mi corazón, me hizo ver que Cristo murió por mí, porque me amaba a pesar de lo que yo era. Lo acepté. Y ahora yo era cristiano. Amén. Yo no sabía nada de la Biblia. Yo no sabía nada de que era ser cristiano, de ir a una iglesia. Yo no había ido a una iglesia por años, ni siquiera la católica. Biblia no tenía. Los libros que yo tenía eran satánicos todos. Pero ese día yo fui salvo. En el mes de octubre del año 87, casi 30 años atrás. El hermano Dan Fox quedó ahí maravillado de qué tan listo estaba yo para ser salvo. Y ahora que tengo muchos años de cristiano y muchos años compartiendo el evangelio, ahora me doy cuenta porque él quedó maravillado, porque tú puedes predicar y predicar y predicar y predicar el evangelio por horas y a docenas y cientos de personas, o la misma persona muchas veces, y no tan pronto se convierte la gente. Por si la gente hace una oración y uno queda dudando, a ver si lo salvo esta persona. Me dijo, seguramente alguien estaba orando por ti. Y me preguntó, ¿hay algún cristiano en tu familia? Y dije, mi padre era cristiano. Ya había fallecido. Oh, seguramente tu padre oró mucho por ti, me dijo. De por sí ya estaba sensible yo. Ese día yo me convertí a Cristo.
Y el hermano comenzó a compartirme muchas cosas. Cosas acerca de Cristo, cosas acerca de Dios, cosas acerca de la palabra de Dios, cosas acerca de los eventos del porvenir, las profecías. Me habló muchas cosas. Pero ya terminando toda la plática, ya se había pasado bastante tiempo. Él cerró el negocio. Cuando comenzó a testificarme, se levantó, cerró, puso el letrero, seguro en la puerta y no dejó a nadie interrumpir. Pero ahora me dijo: Roberto, ahora que eres mi hermano en Cristo, quiero decirle que hay 4 cosas que debes hacer. Y en realidad hay muchas cosas que un cristiano debe hacer. Pero había 4 cosas que él quería que yo supiera desde ese momento. Y me dio 4 cosas, queridos hermanos, que por estos casi 30 años yo he practicado. No con perfección, no he cumplido siempre, pero en general he ido practicando, he estado practicando. Los 4 consejos que él me dio, se los quiero dar esta mañana. Si hay algún éxito, si hay algún fruto que ha permanecido en mi vida o mediante mi servicio a Dios, es por estos 4 consejos que él me dio. Me dijo primeramente: ahora que eres cristiano, debes de leer la Biblia todos los días. Me dijo: Dios nos habla así a través de su palabra. Segundo de Timoteo capítulo 3, por favor. Segundo de Timoteo capítulo 3, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto por completo, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, Dios nos habla, queridos hermanos. Ese es el mensaje de Dios, esa es la mente de Dios, ese es el mensaje de Dios, esa es la carta de amor de Dios para su pueblo. Todos los días debes de leer la palabra de Dios, me dijo Roberto. A través de la Escritura conocemos a Dios y a Cristo, quien murió por nosotros. A través de la Escritura conocemos su voluntad para nuestras vidas. Y nunca estamos satisfechos, nunca vivimos completos hasta que hayamos aprendido la voluntad de Dios para nuestra vida en particular. Hay voluntad de Dios que es para todos los creyentes. Es la voluntad de Dios que todos los creyentes le alaban a Él. Todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Usted está respirando? Pues alabe a Jehová. Pero hay una voluntad particular para los cristianos también. Aparte de la voluntad general para todos los cristianos, hay una voluntad particular en mi caso. La voluntad de Dios para mí era dejar mi país y venir acá, a este país. No todos tienen que dejar su trabajo, no todos tienen que dejar sus comodidades, como yo tuve que hacerlo. No todos tienen que ir a otro pueblo y aprender otro idioma, otra lengua. Pero todos tienen un propósito particular y nadie está satisfecho en esta vida hasta que encuentran la voluntad de Dios particular para su vida y lo hacen. Lee la Biblia todos los días, porque aquí Dios nos habla, porque aquí en la Biblia conocemos la voluntad de Dios, conocemos quién es Dios, porque la Escritura nos da luz y guía. Salmo 119, por favor. Salmo 119. Eso me dijo él, yo lo creí y muy pronto comencé a practicarlo.
Salmo 119 en el versículo 105. Dice el salmista, dice la escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios nos da luz y nos da guía. Y todos ocupamos dirección para nuestra vida espiritual. Yo me he dado cuenta que los cristianos, aun cuando uno les dice claramente, no vayas para allá, venga para acá, aún batallan. Aun cuando la misma palabra de Dios nos dice, no vayas para allá, venga para acá, batallamos. Cuanto más si no tenemos consejo, cuanto más nos equivocamos y nadie nos dice, no vayas para allá, vente para acá. La palabra de Dios es luz y es guía. Lámpara es a mis pies tu palabra. Qué buen consejo me dio el hermano Dan Fox de meterme todos los días de mi vida en la palabra de Dios. Versículo 9, Salmo 119, versículo 9. Hay otra cosa que hace la palabra de Dios, cosa que los psicólogos no pueden hacer. Amén. Cosa que los padres no pueden hacer para sus hijos. Cosa que los hijos no pueden hacer con sus padres, pero la palabra de Dios sí lo hace. Lo dice que lo hace y soy un testimonio vivo en esta ocasión de que sí lo hace. Versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con 6 citas con la psicóloga. Con unos padres brillantes. Con unos hijos excelentes. Con un estudio de no sé qué tema. No. Con la palabra, con guardar tu palabra. Cuando Dios nos habla y nos dice no vayas para allá, vente mejor para acá y leemos eso en la palabra y lo guardamos, nos evitamos el pecado. La fornicación todavía es pecado. El robar es pecar, es pecado. El sexo afuera del matrimonio es pecado. Adulterio es pecado. Pornografía es pecado. Pero así vivimos muchos. Drogarse es pecado, ser borracho es pecado. Así vivimos muchos. Robar el patrón aunque él es un rata. Eso es pecado. Y cuando uno comienza a agarrar la palabra de Dios y darse cuenta de que uno es un vil rata, fornicario y todo lo demás, y uno dice, ay no, eso no le agrada al Señor. Eso no le agrada a aquel que dio su todo por mí. Eso no le agrada a aquel que dio su vida por mí. Yo quiero cambiar estas cosas. Y en el mismo día fui salvo. En ese mismo día tiré mis cigarros. En ese mismo día tiré todos mis licores. Más de $300 en aquel entonces. Hoy en día serían como $1,000. Dos días pasaron, me llamó la novia. Hey, ¿no me has llamado? Híjole, ¿qué le digo? Mañana nos vemos, le dije. Y la fui a ver. Y cuando salió de su casa me quería abrazar y besar y no la dejé. ¿Qué tienes? Me dijo. Lo que tengo es algo muy especial. Tengo a Cristo en mi corazón, mi vida está cambiada, soy una persona nueva. Amén. Yo también soy cristiano, me dijo. Como algunos de ustedes.
pero ya no puedo seguir en esta relación, yo sé que eso no agrada. Mira, hermanos, todavía ni un día había pisado la iglesia. Todavía ni Biblia tenía, pero tenía en mí ya la idea del pecado. Y después me di cuenta que si era cierto que fornicar es pecar, la palabra de Dios nos enseña qué hacer y nos enseña qué no hacer. Por eso el hermano Dan me dijo, agarra la Biblia, léela todos los días. Pero también aquí en este bendito libro, Salmo número 1, el primer salmo, en este libro, queridos hermanos, encontramos también consuelo, consejo y fuerza. Salmo número 1, versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, en la palabra de Dios, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da, ¿qué cosa, queridos? Fruto en su tiempo, y su hoja no cae, permanece dando fruto. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos. Oh, queridos, la palabra de Dios nos da consuelo, nos da consejo, nos da fuerza. Ocupamos la palabra de Dios. En segundo lugar, me dijo esto: orar, Roberto, orar todos los días. Me dijo, no tienes que pedirle a Dios otra vez la salvación. Él creía en la seguridad de la salvación. Yo también creo en eso. Porque si no hay seguridad en la salvación, tú no vas a ser salvo nunca. Pero gracias a Dios sí hay seguridad en la salvación, porque la salvación es por la gracia de Dios, no es por nuestras obras. Y si somos guardados, dijo Pedro, somos guardados por el poder de Dios, no por el poder de nosotros, lo que podemos hacer o dejar de hacer. Pero gracias a Dios, Él nos mantiene en su mano y nadie nos puede arrebatar de su mano. Amén. Me dijo, no tienes que orar para pedir la salvación otra vez, pero sí pídele lo que tú necesitas para crecer, para conocer su voluntad. Mediante la oración, queridos hermanos, hablamos nosotros con Dios. Mateo capítulo 6. Y versículo 9, Cristo hablando, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metes en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y mediante la oración hablamos con nuestro Padre Celestial. Mediante la oración confesamos nuestro pecado. Y es tiempo que algunos cristianos en este lugar comiencen a confesar su pecado. Domingo tras domingo vienen y oyen la palabra de Dios y disfruten del servicio y se van a sus vidas y viven en el mismo pecado. No, queridos, eso no es la voluntad de Dios, eso no conviene. Es tiempo de confesar nuestro pecado a Dios. Para esto sirve la oración. Pero si no oran, ¿cuándo oras? Por medio de la oración pedimos socorro, auxilio, ayuda para nuestra vida y para las vidas de los demás que están necesitados. Seres queridos, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, conciudadanos y aún nuestros enemigos. Cristo nos dijo que debemos de orar por hasta nuestros enemigos, cuanto más por nuestros amigos. Pero yo pregunto, ¿oras tú? Y me dijo, ore Roberto. Y comencé a orar por mi familia, por mi mamá. Comencé a orar por mi hermana porque no eran salvos ellas. Y no mucho tiempo después, mi mamá fue salva. Y no mucho tiempo después de ella, mi hermana también fue salva.
Mediante la oración podemos interceder por otros. Y hay otros muy necesitados, queridos. Pero yo pregunto si aquí los cristianos oran. Tal vez el problema de algunos de nosotros es que nos crecimos en la iglesia católica, donde solamente íbamos, metimos el dedo ahí en el agua, ahí la bendición, sentamos allá, escuchamos si es que entendimos el latín. Por los que ya han escuchado la misa en español, si es que lo entendieron, ya cumplieron, y ya eso es todo. Y no nos enseñaron a orar, nos enseñaron a orar a María, pero la Biblia nos enseña que debemos de orar a Dios. María no nos oye, hermanos, María no es omnipresente, y si acaso María pudiera escucharnos, María no puede contestar ninguna oración. Dice la palabra de Dios que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es nuestro intercesor, no María. Pero repito, así nos enseñaron. Mediante la oración edificamos nuestra relación con Dios, y en tiempo de oración muchas veces a mí Dios me ha hablado. Yo no sé si usted ora, pero yo te aconsejo a orar todos los días. La tercera cosa, me dijo Roberto, también deberías de asistir a una iglesia bíblica. No me dijo bautista porque no era bautista, pero sí tenía la idea correcta. Una iglesia bíblica, o sea, una iglesia que enseña la palabra de Dios como fundamento, como autoridad. No una iglesia de tradiciones y dogma de hombres. Una iglesia que respeta la palabra, una iglesia que exalta la palabra de Dios como regla de nuestra fe y práctica. Y resulta que los bautistas habían pasado ahí a mi casa y dejaron un folleto. Yo no estaba ese día, pero guardé el folleto, y después, como 2 semanas después, cuando acepté a Cristo ahí con el hermano Dan Fox, y ahí fui a mi escritorio, llegando a la casa me acordé del folleto, y ahí estaba, lo saqué. Iglesia Bautista Betel, estaba en la vuelta de mi casa. O sea, caminando podía ir fácilmente. El siguiente jueves fui a la iglesia por primera vez. Después, el siguiente día, después, viernes, tenía una cita con el hermano. Me invitó a comer en su casa. Yo fui a comer ahí en su casa con él y su esposa. Cenamos. Le platiqué un poco de la iglesia, cómo estuvo. Y me dijo, ¿te gustó? Pues sí. Era diferente, estaba acostumbrado a la católica, no había estatuas, no había monjas. Aquí hay varios, amén. Aquí no había. Y hasta el día de hoy soy miembro de esta iglesia. Le digo, quédese ahí. Es más, él tenía conocimiento de nuestra iglesia porque el equipo creo que las muchachas de básquetbol jugaban contra el equipo de básquetbol de la iglesia de ellos, ¿verdad? De sus escuelas. Debes de asistir a una iglesia bíblica. Ahí en la iglesia te puedes bautizar. El mandato del Señor era ir a todo el mundo y hacer discípulos bautizándolos. El primer paso de obediencia para un creyente es mostrarlo en el bautismo, su obediencia al Señor. Y eso no se hace ahí en la calle. Ahora, pudiéramos bautizar en un río. No sé si algunos quieren bautizarse en el río de Tijuana. Algunos se bautizan en el mar y eso está bien. Y también un lago y también un río. Pero es la autoridad de la iglesia local que da ese paso, que bautiza bajo el mandato del Señor. Y por eso es necesario ir a una iglesia donde te van a hablar del bautismo y donde te van a facilitar eso y hacerlo. Y algunos de ustedes que no han sido bautizados, déjenme preguntarle algo. ¿Usted es salvo? ¿Usted ya tiene Cristo en su corazón? En mi tierra teníamos un dicho, no me lo digas, muéstramelo. Porque los de Nueva York no nos gustan los habladores. Los de Texas, esos son habladores. Los tejanos. A los mexicanos, no sé, ustedes juzgan. Si son de palabra o si son de hecho. Pero no me lo digas.
que eres cristiano, muéstramelo aquí en el bautisterio. Y en la iglesia podemos bautizar. En la iglesia tenemos comunión los unos con los otros. En la misión de rescate en Los Ángeles había un letrero que decía: viejos lugares y viejos amigos producen viejos hábitos. Por eso necesitamos un nuevo lugar y unos nuevos amigos para tener unos nuevos hábitos. El problema de algunos de ustedes domingueros, iba a decir algo del jueves, pero no sale bien ahí. El problema es que nada más vienen aquí domingo y están unos minutos con los hermanitos y ahora van otra vez a vivir con todos los mundanos. Que toman, que fuman, que groserías, que bailen, que fornicación todo el día en la fábrica, luego en su casa, con otros mundanos, unos minutos aquí con los hermanos. Con razón eres un cristiano mundano. Necesitas pasar más tiempo en la iglesia, más tiempo con los hermanos. Necesitas dejar los viejos amigos. Te tengo un consejo para que te deje mejor a ti. Comiences a hablarles de Cristo. Comencé a hablar a mis amigos de Cristo y me dejaron. Ya no me quieren escuchar. Asistir a la iglesia, me dijo, tendrá ahí tiempo para adorar a Dios. Adoración a través del dar. El hermano habló del dar en la mañana. Y en el libro de Hebreos capítulo 12 nos dice que debemos de dar nuestras vidas en sacrificio vivo. Nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Él es digno de eso. Adoración, damos a Dios. Alabanza, cantamos al Señor. Yo me alegro, a veces vengo triste, a veces vengo cargado, a veces vengo hasta deprimido. A veces me sube, me deprimo. Pero cuando canto, se alegra el corazón. Y Dios se agrada de nosotros cuando le alabamos a Él. Y aquí en la iglesia podemos servir a Dios. Y aún, ¿saben? Que hasta el más insignificante es un miembro importante del cuerpo de Cristo. No importa qué sabes, no importa qué has hecho en el pasado. Ya le di mi testimonio la semana pasada. Si quieres escucharlo, pues compra el CD o espérate que lo subimos ahí a YouTube y lo puedes ver en YouTube. Pero le di mi testimonio acerca de Juan, como Dios usó a Juan a hablarme el domingo pasado en la mañana temprano. Porque salió ahí Juan, yo estaba ahí en el patio viendo así como hoy el techo y me dice Juan, pastor, buenos días, ¿are you angry? En inglés me dijo, porque habla inglés Juan, usted no sabe. ¿Are you angry? ¿Estás enojado? Me dijo. Yo me quedé bajo mucha convicción. Tengo una cara de enojado. Y en la iglesia los hermanos edificamos a los unos a los otros. En la iglesia vamos a aprender más de las escrituras. En la iglesia vamos a ver el ejemplo vivo de otros. En la iglesia, hermanos, vamos a aprender a compartir el evangelio. A menos en nuestra iglesia. Hay muchas iglesias que no les enseñan a compartir el evangelio. Les enseñan a bailar. Les enseñan a algunos hasta tirarse en el suelo. A algunos les enseñan a hablar, según ellos, en lenguas. Les enseñan a brincar sobre las bancas. Les enseñan la santa risa a algunas. Pero aquí les enseñamos a compartir su fe con otros. Lo que Cristo mandó. Yo no encuentro que Cristo haya mandado una santa risa. No es malo reír. A algunos les hace falta. A leer la Biblia todos los días, me dijo. A orar todos los días, me dijo. A asistir fielmente a una iglesia bíblica, me dijo. Y la cuarta cosa me dijo es esto. Ahora que eres cristiano, Roberto, debes de compartir tu fe con otros. Tú entraste aquí en mi negocio el día de hoy sin Cristo en tu corazón, rumbo a la condenación eterna por tu pecado, Señor. Pero la persona que entra en mi negocio, yo les doy a menos un tratado y si me permiten les hablo de Cristo.
Cristo. Fui salvo ese día. Y me dijo, te toca a ti, yo ya cumplí. Ahora te toca a ti, Roberto, a decirles a otros lo que hoy yo te compartí. Que tan sencillo, un folleto, nomás leer el folleto. Aquí hay folletos, hermano. Si hasta una niña americana que no hablaba español andaba testificando ahí en Mexicali, ¿cómo lo hacía, pastor, si no hablaba español? Tomaba los folletos y le decía a la gente, léalo por favor. Léalo por favor. Léalo por favor. ¿Usted no puede hacer eso, hermano? Léalo por favor. Yo entendí, esto me dio a Cristo, esto me abrió la puerta del cielo, esto me sacó del infierno, esto me salvó mi alma. Y me dijo, ahora tú haz lo mismo. Y yo lo creí. Y por estos casi 30 años, esto es lo que yo he hecho. Yo no soy mejor que tú, pero sí he leído mi Biblia, sí he orado, sí he sido fiel a la iglesia y sí he compartido mi fe con otros. Amén. No a tu parecer, por supuesto, con esta cara que tienes. No a la manera tan elocuente que tú lo harías porque tú eres un refinado. Pues échale más ganas entonces, si eres tan culto, si eres tan sabio, si eres tan bien hablado. No, el pastor, ¿cómo habla el pastor groserías? Bueno, si lo saben, ustedes me enseñaron, amén. Hay que compartir nuestra fe, queridos hermanos. Hemos recibido un regalo mayor, el regalo mayor de todos los regalos, el regalo de la vida eterna. Cuando hay un especial en la Carimax, andas, hable. Cuando eres el carro loco, el 4 de julio regalado, y cuando hay en las Américas, ahí van de locos a cruzar la línea y pueden caminar allá. Oye, es que mira, allí en la Masa, y ahí en la Menos, ahí en el Ross, ahí en el Nike, ahí en esto, ahí en el otro, y todo lo que hay de especial. ¿Y cómo saben hablar? Ahí los tacos 2 por 1 en el orden. Saben hablar. Oh, ¿ya viste la película de Star Wars? No, no la he visto. ¿Tú has compartido tu fe? Eso es lo que debes de hacer. Y a mí lo dijo. Y lo sigo haciendo. Y por eso usted está aquí en esta mañana. Porque algunos hemos entendido que debemos meternos en la palabra de Dios y meter la palabra de Dios en nosotros. Que debemos orar y pedir por nosotros mismos y por otros. Que debemos asistir fielmente a la iglesia y no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Sobre todo cada 15, ¿verdad? Cuando toque el sueldo, ese día no llegan. Ya lo te dije, cuando todo gastado ya llegan, ¿verdad? Gastados. ¿Y tu diezmo? Ah, ya sabía el pastor. Quieres sacar el dinero. Pues mira, si pudiera, le sacaría todo. Te dejaría sin nada. Pero no me dejas. Así que no te hagas. Amén. Compartir nuestra fe, me dijo. Y comencé a compartirlo el siguiente día. Ni sabía cómo. Con el que trabajaba conmigo. Un par de meses después, este muchacho fue salvo. Yo lo llevé a la iglesia. Y yo no sé cuántos desde entonces. Y no importa cuántos. Lo que importa es que lo hago. Hace unos años, usted estaba conmigo, mami, cuando fuimos a Las Vegas. Entramos en Las Vegas, sí, ¿verdad? Cenamos con él. Sí. Hace unos años fuimos a Las Vegas. Bueno, fuimos a Las Vegas. Es que fuimos a Henderson, Nevada también. Fuimos a Las Vegas. Una iglesia me invitó a ir allá. Fuimos a Las Vegas. Y no me preguntes lo que hay en Las Vegas, amén. Véalo en el Face. No lo ves. Fuimos a Las Vegas. Y yo sabía que el hermano había ido para allá, porque poco después de mi conversión, él ya cerró su negocio en Santa Ana, California, donde me ganó para Cristo y fue a Las Vegas.
Y yo yendo a Las Vegas un par de años después para poner mi libro en venta en unas tiendas de pintura ahí en Las Vegas, yo supe que había ido para allá, lo busqué, lo encontré 2 años después, o 1 año y pico después de salvo. Unos años, ya muchos años después, ya casado, ya con mi esposa, ya misionero aquí en México, ya tenemos años aquí. Fuimos invitados a una iglesia en Las Vegas y fuimos a la iglesia. Llegando y dije, voy a ver si todavía está aquí el que me ganó para Cristo. Y fui llamando a todas las iglesias de donde él viene y encontré un pastor que dijo, sí, él es miembro de nuestra iglesia, aquí está la mano de él. Mire pastor, mire yo soy fulano y así, pudiera ponerme en contacto con él. Sí, cómo no, yo lo voy a llamar, lo voy a decir. Y yo la llamó el hermano me llamó, no sé, y nos pusimos en contacto y fue al servicio donde me tocó poner mi presentación y mostrar lo que Dios estaba haciendo aquí en Tijuana. Amén. Y él estaba ahí sentado ahí llorando, viéndola, porque él ganó para Cristo. Amén. Yo ya era un misionero con mucha gente salva y 3 iglesias, y después me subí a predicar y prediqué este mensaje. Las 4 cosas que yo aprendí el primer día de mi vida cristiana. Y les enseñé lo que acabo de predicarles. Y dije, y allí está el hermano que me las enseñó. Y las lágrimas corriendo por su cara. Y fuimos a cenar. Y me dijo, me siento avergonzado de que tú creciste tanto. Y yo me quedé aquí. Hermano, ¿usted sigue compartiendo su fe? Sí. ¿Sigue leyendo tu Biblia? Sí. ¿Sigues orando? Sí. ¿Sigues viendo tu iglesia? Sí. Hermano, eso es lo que te toca a ti. A mí me tocó otra cosa. Usted sigue practicando lo que me enseñó y Dios le sigue dando fruto. Ahora ve tú, ahora que eres cristiano, y haz lo mismo. Vamos a orar.